La minería de oro es una actividad económica que consiste en extraer oro del suelo. Han existido varias maneras de extracción de este material a lo largo de la historia. La extracción del oro, por el valor del mismo, ha sido generadora de procesos económicos, sociales e históricos en todo el mundo, lo cual ha hecho de la minería uno de los motores de desarrollo de varios países. El oro es uno de los productos básicos más preciados de nuestro planeta. Se asienta en capas delgadas a gran profundidad y se extrae en forma de vetas o polvo. El oro también se puede extraer de corrientes de agua o de los lechos de ríos. El agua arrastra un trozo de tierra o roca. En ese lodo puede haber pequeños granos o pepitas de oro. En los lugares donde el río fluye más lentamente, los granos de oro se hunden hasta el lecho del río. El oro es al menos tan antiguo como nuestro planeta. Además del oro, existen varios metales preciosos. Los más conocidos son la plata y el platino. Otros serían el rutenio, el osmio, el iridio, el paladio y el rodio. Los metales preciosos no están sujetos a oxidación, o que solo están ligeramente sujetos a ella. Están presentes en la naturaleza y apenas reaccionan con otras sustancias. Esto significa que los metales preciosos no se oxidan y son resistentes a ciertos ácidos. De este fascinante tema vamos a hablar hoy. Descubrirás cómo nació este importante metal, cómo es su proceso de extracción y dónde están las principales compañías extractoras de este preciado mineral. Esto y mucho más. Si quieres saberlo todo, te invito a que te quedes hasta el final del video. Te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es el Universo Mox. El oro que actualmente tenemos en la Tierra proviene del espacio, más concretamente de unos meteoritos que impactaron contra nuestro planeta 200 millones de años después de su formación. Así lo asegura un nuevo estudio científico, publicado en la revista Nature, que confirma una teoría para explicar los depósitos de metales preciosos a los que podemos acceder. En la formación de la Tierra, el hierro fundido se hundió hacia el interior del planeta y formó lo que hoy día es el núcleo. En su descenso, arrastró consigo los metales preciosos, como el oro y el platino. Sin embargo, la abundancia de metales preciosos en la capa de silicatos de la Tierra, situada en el manto, es miles de veces mayor de lo previsto, por lo que algunos científicos sostienen que este fenómeno es debido a un bombardeo de meteoritos. Para comprobar esta teoría, los investigadores del Bristol Isotop Group del School of Earth Science analizaron la composición de isótopos de tungsteno en rocas de hace más de 4.000 millones de años. Los isótopos de tungsteno son un recurso para medir el origen del material estudiado, pero se trata de un sistema muy complejo y delicado. La extracción de tungsteno de las muestras de rocas y el análisis de su composición isotópica con la precisión requerida fue sumamente exigente. De hecho, somos el primer laboratorio en todo el mundo que ha realizado con éxito mediciones de tanta calidad, asegura Matthias Wilbold, uno de los autores de la investigación, por supuesto. Los científicos detectaron una disminución de 15 partes por millón de la cantidad del isótopo entre las rocas de Groenlandia y las de hoy en día. Según los investigadores, esta pequeña diferencia es suficiente para explicar la abundancia de oro en la superficie de la Tierra como resultado de un bombardeo de meteoritos. De acuerdo con esta teoría, el bombardeo de los meteoritos con los metales preciosos provocó una agitación del manto de la Tierra que finalmente acabó provocando la aparición de depósitos de estos minerales. Wilbold expone: nuestro trabajo demuestra que la mayoría de los metales preciosos son clave en nuestras economías. Llegaron a nuestro planeta por una afortunada coincidencia, cuando la Tierra fue golpeada por asteroides. ¿Cómo podemos encontrar este metal? La exploración es la primera parte de un largo proceso. Consiste en ubicar primeramente zonas donde exista la presencia de minerales cuya explotación sea económicamente rentable. No nos vamos a ir al Monte Everest a explotar a ver si hay oro. Inicialmente, se utilizan reportes satelitales para determinar zonas mineralizadas en los lugares a explorar, o con un detector de metales, a la antigüita. Una persona camina alrededor de un área de exploración y recibe señales sonoras que indican la presencia de algún metal por debajo de la superficie, que no siempre es oro, puede ser cualquier cosa, hasta una chapa de una botella. El sensor puede dar una medida positiva de una cantidad determinada de metal, hasta una profundidad de 1 metro por debajo de la superficie. Como el dispositivo es fácil de operar y de gran movilidad, este método de prospección es muy popular entre los excavadores de oro. Después, los geólogos recogen muestras, rocas del suelo, para conocer los elementos y minerales que lo conforman. Si los análisis dan resultados positivos, se procede con la perforación. Se sacan muestras de diferentes profundidades para determinar tipo, cantidad, profundidad y otras características del mineral.
Finalmente, se investiga y determina cuánto mineral existe en la zona. Antes de iniciar el trabajo de explotación en sí, es necesario retirar del terreno la capa superficial de la tierra orgánica, que permite el crecimiento de vegetación en la superficie. Esta capa se almacena en áreas especiales para ser utilizada posteriormente en los trabajos de restauración del terreno o cierre de mina, porque ante todo tenemos que cuidar el planeta. El proceso del minado consiste en la extracción del material que contiene oro. Se fragmenta la roca utilizando explosivos. En esta etapa se aplican los más altos estándares de seguridad. Camiones gigantes que pueden cargar hasta 250 toneladas de tierra llevan el mineral extraído del tajo a la pila de lixiviación, que es la estructura donde se acumula el mineral extraído del cerro para ser lixiviado y así recuperar el oro existente. Después de esto viene el proceso de lixiviaciones, una estructura a manera de pirámide escalonada donde se acumula el mineral extraído. A este material se le aplica a través de un sistema de goteo una solución cianurada de 50 miligramos por litro de agua, la cual disuelve el oro mediante un sistema de tuberías colocadas en la base de la pirámide. La solución disuelta en oro y cianuro, llamada solución rica, pasa a una poza de lixiviación o procesos, desde donde se bombea hacia la planta de procesos. La base de lixiviación está recubierta por una geomembrana, que es un material plástico de alta resistencia, que impide el contacto de los químicos con el suelo, cuidando la calidad del agua, por supuesto. Repito, cuidando siempre el medio ambiente. Mediante la planta de procesamiento de minerales Gold Mill, molino de oro, se busca procesar el metal que no puede ser obtenido mediante la lixiviación en pilas. El oro se recupera en 24 horas, a diferencia del proceso de lixiviación en pilas, que dura casi 60 días. Otro proceso es el Merrill Crowe. La solución rica en oro y plata es filtrada y limpiada. Luego se elimina el oxígeno y se añade polvo de zinc para precipitar el metal y hacerlo sólido. El producto del Merrill Crowe es el que luego pasa al proceso de refinería. La solución pobre, sin oro, es llamada también barren. Esta es enviada de nuevo a la pirámide, pasando antes por un tanque para agregarle el cianuro que se consumió durante el proceso. De esta manera, se completa un circuito cerrado, donde la solución utilizada no sale al medio ambiente, sino que se reutiliza constantemente, una vez más, cuidando el planeta. El oro obtenido en el proceso Merrill Crowe es sometido a operaciones de secado en hornos de retortas a 650 grados centígrados. Finalmente, el producto obtenido pasa por un proceso de fundición en horno de arco eléctrico a unos 1200 grados centígrados para obtener el dore, que es una barra hecha de una mezcla de oro y de plata. Las empresas más grandes del mundo en minería de oro, con importantes operaciones en América Latina y presupuestos exploratorios globales para 2022, son Newmont, Barrick Gold, Fresnillo, Kinross Gold y Yamana Gold. Es importante que conozcas que las reservas de oro están en manos de los bancos centrales como depósitos de valor. Con el tiempo, el oro se ha convertido en símbolo de valor, pureza, lealtad y poder, pero también de esplendor y riqueza. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y haz clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Coméntanos si te gustaría algún día minar un poco de oro. Yo soy José Azuaje y esto fue El Universo Mox. Y me despido con esta frase de Henrik Ibsen: buscar el yo en el poderío del oro es edificar sobre arena.